realmente, lo cual indica que han de alimentarse en una espiritualidad común en muchos aspectos y que tiene su nexo de unión en la caridad, en el amor de Cristo, siervo y esposo de la Iglesia. Pues tanto el marido, diácono, como su mujer se encuentran en un estado de servicio, de diaconía a la Iglesia. Viven ya en su matrimonio, un ministerio eclesial. Y en esta perspectiva ministerial, ya asumida con el sacramento del matrimonio, el diácono permanente casado y su esposa pueden compartir en gran parte una misma espiritualidad en continuidad entre matrimonio y ministerio ordenado. Pues la esposa, al igual que su esposo diácono, está comprometida ya en una ministerialidad eclesial, aunque de otro orden, la del matrimonio, en estrecha unión con la ministerialidad del esposo diácono. Y tras estos prolegómenos, sin más, entro en materia. Volver a partir de la espiritualidad. Vivimos tiempos difíciles, de grandes y acelerados cambios, sobre todo en el plano social y cultural, que tienen repercusiones religiosas. Entre otras, que amplias masas de gente se vuelven indiferentes no solo a la Iglesia, sino incluso al Evangelio, al mensaje cristiano. Pues bien, esta situación de crisis hace hoy más decisiva que nunca la experiencia espiritual, pues solo ella nos permitirá sobrevivir a las formas que mueren y reconstruir sin miedo y con energía otras nuevas. Estamos en un momento crítico y lo que determine el camino a seguir en este momento no debe ser el capricho ni las modas, sino Dios, la seducción del encuentro con Dios. Pues si tenemos que estar en el mundo, es como creyentes, y los ministros de la Iglesia como hombres de Dios, tal como dice el apóstol a Timoteo. Y el grado de espiritualidad decidirá la calidad y la incidencia de nuestra presencia en el futuro. Como se dice en la reciente nota de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal Española, Mi alma tiene sed del Dios vivo, en el número 5, la espiritualidad es en estos momentos una prioridad pastoral en la vida de la Iglesia. Pues en este momento cultural, nos dicen los obispos, en el que tantos viven al margen de la fe, el desafío básico consiste en mostrar a los hombres la belleza del rostro de Dios manifestado en Cristo Jesús, de modo que se sientan atraídos por Él. Y esto vale de manera especial para el diácono permanente. En efecto, como diáconos estáis llamados a transmitir al mundo la experiencia de Dios. Y esto solo podréis hacerlo si estáis con Dios, si sois de Dios. Y a veces sucede, paradójicamente, que el tipo de vida que llevan los diáconos y los sacerdotes también nos dificulta crecer en la experiencia de Dios y transmitirlo. No voy a detenerme en la consideración del estrés, el cansancio, el desánimo, la sensación de estar quemados que hoy embarga a tantos diáconos y sacerdotes a causa del activismo, por ejemplo, que degenera en afán, del esfuerzo por seguir los intensos cambios socioculturales, de la incomprensión hacia la vida consagrada que hay en el ambiente, cuando antes era valorada y prestigiada, de la falta de ayuda y de reconocimiento, etcétera, etcétera. Todo esto incide espiritualmente en la vida diaconal, sobre todo desanimando, que es lo más grave, haciendo caer en el pesimismo de pensar que no vale la pena tomar iniciativas pastorales, pues hagamos lo que hagamos, las cosas irán mal, incitando al acomodamiento, a la resignación de creer que no podemos cambiar la situación, a dejarnos arrastrar por la inercia. Pues bien, tenemos que convencernos de que solo la experiencia espiritual que nace del encuentro con Jesucristo puede volver a darnos el vigor y la energía que necesitamos para desempeñar con ánimo e ilusión el ministerio. Necesitamos, pues, renovar la espiritualidad diaconal. Es urgente,
Nos va mucho en ello, y no solo a nosotros, sino a la Iglesia y al mundo también. Veamos ahora los fundamentos de la espiritualidad diácona. Dios llama a todos a la santidad, pero a cada uno de un modo particular, determinado, de acuerdo con la vocación específica que le ha dirigido. Por tanto, como diáconos, tenéis una vocación propia y específica a la santidad. Lo recuerda el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 41, cuando dice que en los diversos géneros de vida y ocupación que hay en la Iglesia, todos cultivan la misma santidad en el seguimiento de Cristo. Pero, añade el concilio, cada uno según sus dones y funciones. Y de un modo específico deben cultivar esta santidad no solo los obispos y presbíteros, sino, dice el concilio, también los diáconos, que están al servicio de los misterios de Cristo y de la Iglesia, y que, continúa Lumen Gentium, deben conservarse puros, sin falta, agradar a Dios y procurar todo tipo de bien ante los hombres, pues han recibido una gran vocación y por ello están obligados a formar su espíritu y su corazón de acuerdo con tan magnífica elección, constantes en la oración, llenos de amor, no pensando en otra cosa que en la búsqueda de la verdad, la justicia, la buena fama, realizándolo todo para honor y gloria de Dios. Hasta aquí Lumen Gentium 41. Así pues, si os fijáis, para el concilio, el fundamento de la espiritualidad y del camino de santidad propio de los diáconos radica en la vocación peculiar que el Señor les ha dirigido y en la gracia del sacramento que han recibido al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Ordenación por la que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1570, son marcados los diáconos con un sello o carácter que los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, servidor de todos. Es pues la consagración o configuración sacramental con Cristo diácono la que marca y determina la espiritualidad del diácono. Podríamos aplicar a los diáconos lo que Presbyterorum Ordinis 12 dice de los presbíteros y afirmar que, al igual que estos, ya en la consagración del bautismo recibieron el don y el signo de tan gran vocación y gracia, a fin de que, aún dentro de la flaqueza humana, puedan y deban aspirar a la perfección. Ahora bien, al igual que los sacerdotes, los diáconos están obligados, dice el concilio, de modo especial a alcanzar aquella perfección, ya que consagrados a Dios de manera nueva con respecto al bautismo, por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo para proseguir en el tiempo la obra admirable de este. Misión para la cual, concluye el texto conciliar, todo sacerdote, y aquí podemos poner diácono, es también enriquecido de gracia particular para que pueda alcanzar mejor, sirviendo a los fieles, la perfección de aquel a quien representa, en vuestro caso, a Cristo diácono. Bien, a la luz de estos textos conciliares que he ido citando, podemos recalcar tres aspectos importantes para la espiritualidad del diácono permanente. El primero es que vuestra posibilidad y al mismo tiempo responsabilidad de alcanzar la perfección, la santidad, que es el fin de la vida espiritual, tiene un fundamento específico, propio, inscrito en vuestro ser por la gracia del sacramento del orden, y que consiste en la configuración con Cristo diácono. De ahí debe partir vuestra espiritualidad, de lo que sois por la ordenación. En segundo lugar, el concilio habla de la vocación específica de los presbíteros y diáconos a la santidad, pero sobre la base de la vocación común propia de todos los bautizados, con lo cual nos advierte
que la conciencia de una vocación específica a la santidad no debe generar en vosotros ni en nosotros un vano sentimiento de superioridad, sino más bien una responsabilidad, un compromiso mayor a vivir una ejemplaridad que nos es exigida por el sacramento del orden y por los fieles. Y en tercer lugar, el concilio destaca la conexión íntima, inseparable, que hay entre la consagración recibida y la misión confiada. De modo que esta, la misión, no es un elemento externo yustapuesto a la consagración, sino que constituye su fin intrínseco. La consagración es para la misión. Por tanto, no solo la consagración, sino también la misión que de ella deriva, están bajo el signo del Espíritu Santo, bajo su influjo santificador. Y de aquí se desprende la conclusión que nos interesa, que la santidad del diácono, como la del sacerdote, se realiza siempre y solo a través del cumplimiento de su ministerio, en docilidad al Espíritu Santo que se lo ha confiado. Lo que hacéis como diáconos, y no solo a la hora de las celebraciones sacramentales o de la predicación de la palabra, sino lo que hacéis en toda vuestra vida, debe estar en consonancia con lo que sois por la ordenación. Y de ello depende vuestra santificación y vuestra salvación. Desde esta perspectiva, veamos los elementos esenciales de la espiritualidad diaconal y algunas indicaciones sobre el modo de vivirla en el ejercicio del ministerio. La caridad de Cristo, siervo, centro y motor de la espiritualidad del diácono. Mirad, hasta el Concilio Vaticano II, al hablar del sacerdote o del diácono, se acentuaba, bueno, del diácono se hablaba poco, porque es una cosa muy transitoria, muy transitoria, pero se acentuaba su carácter de mediador sacro o cultual, y a partir de aquí se planteaba su espiritualidad. El Vaticano II, en cambio, sin rechazar esta idea, inspirándose en San Agustín, recuperó el modelo que sirvió de base al Concilio de Trento en su visión del ministerio ordenado y que fue estímulo para tantos pastores ejemplares como San Carlos Borromeo o en nuestras tierras Santo Tomás de Villanueva o San Juan de Ribera. Me refiero a la imagen de Cristo como buen pastor que busca la salus animarum, la salvación de las almas. Y así el concilio puso la caridad de Cristo que da la vida por sus ovejas en el centro del ser y de la espiritualidad del sacerdote como categoría sintética de las diversas funciones que éste debe desempeñar, como elemento aglutinante de su persona y su acción que confería unidad a su vida. Pues bien, esta misma idea puede servir perfectamente al diácono, pues aunque él no es imagen primariamente del buen pastor que da la vida por sus ovejas, lo es de Cristo siervo, que como dice el Evangelio, no ha venido a que le sirvan, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Tanto en la configuración sacramental con Cristo pastor, propia del episcopado y del presbiterado, como en la configuración con Cristo siervo, propia del diaconado, el resultado de la configuración sacramental es el mismo, dar la vida. Por lo que podemos aplicar perfectamente al diácono, haciendo las distinciones necesarias, por supuesto, cuanto dice el Vaticano II, y la pastores dabo vobis de la espiritualidad sacerdotal. Por otra parte, el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Diáconos Permanentes dice en el número 38, citando el Canon 12, parágrafo primero del Código de Derecho Canónico. Dice que, por el sacramento del orden, el diácono, en comunión con el obispo y el presbiterio de la diócesis, participa también de las mismas funciones pastorales, por lo que, con más razón, puede aplicársele cuanto se dice de la caridad pastoral de Cristo como elemento aglutinante de la vida y la espiritualidad. En este sentido, el Vaticano II presentó el ministerio y, en concreto, el ejercicio de la caridad pastoral en él como un camino para la santidad, un medio para la misma,
De modo que la espiritualidad del sacerdote, como la del diácono, no se alimenta en fuentes ajenas o paralelas a su ministerio, sino en su mismo ministerio, como expresa el título 12 del número 13 de Presbyterorum Ordinis. El ejercicio de la triple función sacerdotal requiere y favorece a un tiempo la santidad. Por tanto, la caridad pastoral y ministerial que sirve a Dios, a la Iglesia y a los hermanos debe ser el principio interior, la virtud que anime y guíe la vida espiritual del diácono. Y esa misma caridad ha de determinar vuestro modo de pensar y actuar, vuestro modo de comportaros con la gente. Y ha de ser una exigencia para vosotros, revelando lo que dice Pastores Davo Bovis 23 de los sacerdotes. Así pues, la caridad de Cristo siervo, que el sacramento del orden os da y al mismo tiempo os pide vivir, es el punto de referencia de toda la espiritualidad diaconal. Y lo que caracteriza la caridad de Cristo es un amor total, una entrega sin reservas a la Iglesia y al mundo. En efecto, la caridad de Cristo siervo, que da su vida en rescate por muchos, nos hace captar la grandeza, la belleza y la seriedad del ministerio diaconal como una opción de amor, pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es el amor de Cristo el que confiere esta forma de entrega amorosa a vuestro servicio como diáconos, haciendo de él un amoris officium, un oficio o una tarea de amor, como diría San Agustín. Y lo que se hace con amor y por amor resulta fácil, mientras que sin amor todo se vuelve rutinario y pesado. Rezar el oficio todos los días, la liturgia de las horas, orar, la meditación, dar catecismo, atender a las personas que vienen por la parroquia, organizar la beneficencia, el sinfín de reuniones que tenemos. Podemos decir, qué pesado, qué aburrimiento, siempre lo mismo. Si la caridad de Cristo siervo no anima todo lo que hacemos, nuestra actividad ministerial acabará convirtiéndose en un peso, en una losa que nos hundirá. Por otra parte, además de ser antídoto frente al desánimo o la rutina, la caridad de Cristo siervo, la que le mueve a entregar su vida, como principio interior animador de la espiritualidad del diácono, tiene una triple virtud o efecto. En primer lugar, la de unir en síntesis armónica las diversas expresiones, actividades y exigencias de su ministerio y de su vida. En segundo lugar, imprimir un gran dinamismo a ambos, a ministerio y a vida, promoviendo y estimulando los sentimientos, los gestos, las actitudes que se deben vivir como diáconos en la existencia personal y en la ministerial. Y finalmente, en tercer lugar, contribuye a que vuestro ser y vuestro actuar se plasmen según Cristo, se conformen con Él, haciendo que el Señor se refleje en vosotros y que seáis imagen cada vez más transparente de Él en todo. Por otra parte, la caridad ministerial evita la peligrosa disociación que puede llegar a darse entre ministerio y vida, pues garantiza la unidad entre la vida y las muchas actividades y responsabilidades propias del ministerio diaconal, lo cual no es fácil de lograr, lo sabéis por experiencia. Solo teniendo presente y tratando de vivir en cada instante y en cada cosa que se hace la elección, la vocación que Cristo ha hecho de vosotros como reflejo de su caridad, solo eso puede garantizaros esta unidad vital indispensable para la armonía y el equilibrio espiritual del diácono. Podemos concluir la reflexión sobre los fundamentos de la espiritualidad diaconal destacando la necesidad que tenéis de suscitar y mantener en vosotros una viva conciencia del don que habéis recibido,
de manera que os permita ser conscientes de lo que supone ser diáconos y obrar como tales. Y como toda conciencia tiende a obnubilarse y a oscurecerse por el inevitable peso del olvido, la distracción y la rutina, hay que despabilarla a todas horas, con una constante vigilancia. Como San Pablo advertía a Timoteo: reaviva el carisma que te fue conferido al imponerte las manos. En concreto, debéis tener conciencia del don y de la tarea que se os han encomendado, y en consecuencia de la dignidad y la responsabilidad recibidas en el sacramento del orden. Y al mismo tiempo debéis tener conciencia de vuestra indignidad y debilidad. Ser, porque se trata de ser diácono como ser sacerdote, es una gracia muy especial que, como decía San Juan María Vianney, solo podrá ser comprendida y apreciada adecuadamente en el cielo. Ahora bien, esta alta conciencia de la dignidad recibida no solo no elimina nuestra indignidad y debilidad ni nuestro pecado, sino que la grandeza de la gracia y de la responsabilidad recibidas acentúa más todo lo que en nosotros es limitación e infidelidad, estimulándonos a eliminarlo. La conciencia de la dignidad diaconal, si la mantenemos, renovamos y profundizamos, nos llena de alegría y gratitud por el don recibido. Nos hace estar contentos de ser diáconos, lo cual es una gran gracia. Yo siempre digo a mis seminaristas que la mejor propaganda vocacional es un cura contento en su parroquia. Pues lo mismo digo, la mejor propaganda del diaconado permanente es un diácono contento, alegre, feliz, porque si no, ¿a quién va a atraer? Si os ven amargados, deprimidos, quejándose a toda hora, esa es la mejor campaña vocacional. Vuestra mayor alegría debe ser el ser diáconos. Y como dice el Papa Francisco, es preciso custodiar esta alegría sin dejar que nos la roben. Además, esa conciencia de la gran dignidad que hemos recibido nos hace vivir con temor y temblor, tanto por la responsabilidad encomendada como por nuestra flaqueza moral y espiritual para desempeñarla. El apóstol nos recuerda que llevamos este tesoro en vasos de barro y nos exhorta: quien está en pie, mire, no caiga. La consideración constante de lo que sois como diáconos, de lo que os ha dado el sacramento del orden, será fuente de renovación para vuestro ministerio. No es narcisismo autocomplaciente, no es el orgullo de quien se contempla a sí mismo con satisfacción. Es reconocimiento de la obra de Dios en vosotros. Y es uno de los secretos para no envejecer en la vida espiritual y no acabar convirtiéndonos en funcionarios de lo divino, como nos advierte el Papa Francisco. Pasemos ahora a considerar la triple dimensión del ministerio diaconal como medio de santidad del diácono permanente. Como hemos dicho, el sacramento del orden establece una inseparable relación entre consagración y misión, por la que los diáconos, repito, no os santificáis fuera de vuestro ministerio, sino a través del ejercicio cabal del mismo. Por tanto, no hay mejor espiritualidad ni ascética para vosotros que la plena, paciente, cuidadosa y responsable observancia de los deberes diaconales. Como se os pregunta en la liturgia de la ordenación, ¿queréis imitar en vuestra vida el ejemplo de Cristo? Es decir, su predicación de la palabra, su dispensación de la gracia, ahora actualizada mediante la administración de sus sacramentos, y su caridad. Vamos pues a revisar los contenidos fundamentales de vuestro ministerio para captar las posibilidades y las exigencias de santidad que se encierran en ellos. Pues el ejercicio del ministerio
es el lugar en el que se realiza y comprueba la autenticidad espiritual del diácono. Predicando, bautizando, administrando la Eucaristía, visitando a los enfermos, dando catequesis, casando, asistiendo a los pobres, etc. No solo ejercéis un ministerio en favor de otros, sino que os santificáis y os realizáis espiritualmente. Comencemos por el servicio de la palabra. Como diáconos, estáis capacitados y destinados al servicio de la palabra. Pero amigos, no debéis olvidar que cuando el Señor nos hace predicadores de su palabra, no nos quita la cualidad de discípulos. La primera gracia que el Señor nos da y al mismo tiempo la primera exigencia que nos dirige es la de ser siempre discípulos de su palabra, oyentes de la misma. Aplicando lo que Pastores Davo Bovis 26 dice del presbítero, podemos afirmar que el diácono debe ser el primer creyente de la palabra, con plena conciencia de que las palabras de su ministerio no son suyas, sino de aquel que lo ha enviado. Él no es dueño de la palabra, es su servidor. Él no es poseedor de esta palabra, es deudor de la misma ante el pueblo de Dios. Y precisamente porque evangeliza y para poder evangelizar, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. Casi nada. En concreto, esto significa poner nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios y no en nosotros. Significa escucharla para aprender de ella y dejarse guiar por ella en todo, en la acción pastoral, en el matrimonio, en la vida, lo cual implica la lectura y el estudio regular de la Sagrada Escritura según una programación adecuada a nuestras posibilidades, y en especial la práctica de la lección divina, de modo que a través de la lectura orante de la Escritura nuestro corazón se abra a la contemplación de las obras de Dios y a la conversión, y prediquemos mejor, con más utilidad. Hay que preparar las homilías con la lección divina. Mi seminarísimo, cuando van a ordenarse, les digo eso: prepárate la homilía, si tú quieres empezar ya el lunes cógete las lecturas del domingo siguiente y haz de ellas tu oración a lo largo de toda la semana. Léelas, reléelas, subraya lo que te dice algo, piénsalo, medítalo, lee algo, tal, y al final tienes la homilía preparada. Si uno no preparaba la homilía en la oración, la gente lo nota. Nota pues que se la ha copiado de internet, de cualquier sitio, tal, o que no sale de dentro, que no se cree aquello que está predicando. Esto debe llevarnos a pensar muy seriamente el puesto que damos a la palabra de Dios en nuestra jornada. Si sabemos defender y privilegiar el tiempo para su lectura y meditación. O si por el contrario nos ocurre como a Marta, que andamos inquietos y nerviosos con tantas cosas. Los curas, y espero que los diáconos no, nos hemos convertido en Martas, Martas aceleradas. Cuando solo una cosa es necesaria: escuchar la palabra divina. Es importante que deis esta centralidad a la palabra en vuestra vida espiritual y en vuestro ministerio, para evitar la burocratización del mismo, el desempeñarlo sin alma, sin espíritu. Todas las acciones sacramentales que realizamos tienen que estar animadas desde dentro por la palabra de Dios, que resuena en ellas y las explica, y que debemos tratar de hacer llegar a los fieles del modo más penetrante posible, que les diga algo para su vida. Aterrizar es muy importante. Y algo útil, alegre, feliz, que les lleve una buena noticia a la que puedan adherirse. Pero no podremos hacerlo si no somos nosotros mismos hombres de la palabra, habitados por ella. Porque la escucha de la palabra no es solo necesaria para los diáconos y los sacerdotes de un modo funcional, porque tenemos que predicarla, sino de un modo vital, yo diría que teologal, porque esa escucha conduce a la fe, al encuentro y a la comunión con el Señor Jesús,
que es la meta de nuestro ministerio. Por lo tanto, no es una cosa funcional, es vital, es central. La escucha de la palabra divina nos lleva a tener la mente y los sentimientos de Cristo siervo que trataremos de inculcar a los fieles. Somos discípulos al tiempo que ministros, no lo olvidemos. Somos oyentes de la palabra al tiempo que sus pregoneros. Y solo con la escucha de la palabra meditada y custodiada en el corazón, a ejemplo de la Virgen María, la fe y la vocación crecen, se hacen adultas y maduras. De lo contrario, quedan infantiles. Veamos en segundo lugar el servicio de la liturgia. El Concilio Vaticano II dice en Sacrosanctum Concilium 10 que la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, si la liturgia está en la cumbre de la vida y misión de la Iglesia, debe estar también en la cumbre de la vida y la misión del diácono permanente. Y debe convertirse en el centro de su ser y actuar. Está al centro objetivamente, pero debe estarlo también gracias a la opción personal del propio diácono, que debe hacerse consciente de ello, pues ha sido ordenado para ser ministro de Cristo y administrador de los misterios de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios. Ahora bien, esta centralidad de la liturgia en el ministerio no hay que entenderla, como hacen algunos, como una especie de panliturgismo, como si no hubiera más que liturgia, lo cual acabaría minusvalorando las otras dimensiones de la vida, la misión y la espiritualidad del diácono. En absoluto. Este panliturgismo significaría la clericalización del diácono, frente a la que os pone en guardia el Papa Francisco. Pero no es menos cierto que sin esta centralidad litúrgica, la vida, misión y espiritualidad de un diácono perderían su significado original, su armónica unidad y su dinamismo operativo. Conviene recordar lo que Sacrosanctum Concilium 10 dice después de afirmar lo que he dicho antes, de que la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia. Pues añade, los trabajos apostólicos se ordenan a que todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio, la Eucaristía, y coman la cena del Señor. Por tanto, amigos, toda nuestra actividad apostólica se ordena a la alabanza divina y en particular a la acción de gracias por excelencia, la Eucaristía. No lo olvidemos, ya que es fundamental. Y preguntémonos si realmente en nuestra actividad pastoral, catequesis, reuniones, celebraciones, predicaciones, campamentos o convivencias que organizamos, retiros, etc., todo se orienta a la Eucaristía o no. O se queda simplemente en la reunión, en el campamento, en la predicación, todo tiene que orientarse a la Eucaristía. Si la gente a la que predicas, a la que das catequesis, a los niños que te llevas de campamento, no los orientas a que eso acabe en la Eucaristía, no sirve para nada. Nos quedamos una acción meramente humana. Nosotros no hemos sido ordenados para que la gente sepa mucho de Cristo, para instruirlos sobre Cristo, sino para llevarlos a Cristo, a fin de que le amen y vivan en comunión con Él. Y por eso se salvan. Pues bien, los diáconos tenéis, en razón de vuestro ministerio, la gracia y la responsabilidad de ser instrumentos vivos para la consecución de esta centralidad de la liturgia, que equivale a la centralidad de Cristo, que es quien obra salvíficamente en ella. Y debéis convertiros en educadores de la liturgia entre los fieles, como dice Sacrosanctum Concilium 11. Ahora bien, esto presupone como condición indispensable, al igual que con la palabra, que vosotros mismos seáis los primeros y más apasionados discípulos de la liturgia, que estéis impregnados del espíritu y de la fuerza de la liturgia,
de modo que la viváis, que se transparente en vuestro ministerio, que ella alimente vuestra espiritualidad. De aquí la obligación, entre otras, de comprender y hacer comprender, de vivir y hacer vivir los tiempos del año litúrgico, de evitar esa rutina o mecanicismo con que a veces se celebra, que pone todo al mismo nivel y lo vuelve incoloro e insignificante, y juntamente el empeño de hacer que los signos litúrgicos sean verdaderamente signos que hablen al corazón del creyente y lo introduzcan en el misterio de Dios. Especial responsabilidad tenéis en lo que respecta al sacramento de la Eucaristía, que servís de un modo específico. Un sacramento que está en el centro de vuestra existencia diaconal, como dice el Papa Francisco. El corazón de la diaconía está en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el sacramento que actualiza el gran servicio que Cristo presta, dar su vida por nosotros, por nuestra salvación. Ciertamente, el diaconado, como el presbiterado, no se agota en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, hay otras cosas que hacer, pero si, como dice el Vaticano II, en Presbyterorum Ordinis 5, la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es evidente que contiene también todo el bien espiritual de la vida y la misión de un diácono permanente, o de un obispo o de un sacerdote, o de un simple fiel. Por eso la misa debe ser el centro de la jornada de un diácono, la fuente de inspiración de su actividad pastoral y el objetivo y el fin de la misma, poniendo para ello de vuestra parte esmero, interés y esfuerzo, a fin de asegurar a la celebración y a la adoración eucarística la dignidad y la importancia que tiene. No olvidemos que la Eucaristía es la principal fuente de custodia y de fecundidad de toda vocación, como se desprende de las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan: sin mí no podéis hacer nada, pero nada, de nada, de nada. En este sentido, Benedicto XVI decía en el número 80 de Sacramentum Caritatis que si la Santa Misa se vive con atención y con fe, es formativa, pues promueve la configuración con Cristo y consolida al sacerdote, y añadiríamos ya al diácono, en su vocación. Esta afirmación de Benedicto XVI me parece esencial. La misa es formativa, es decir, enseña a hacer que tu vida sea la de Cristo siervo que se entrega. Hace que reproduzca sus rasgos. De modo que solo alimentándoos cotidianamente de la Eucaristía en la celebración de la misa podréis mantener vuestro diaconado y sobreponeros a la tensión dispersiva que nos acecha, encontrando en la Eucaristía la energía espiritual necesaria para afrontar tanto los quehaceres pastorales como los retos que la sociedad nos plantea. Cada jornada será así verdaderamente eucarística. Ahora bien, y en tercer lugar, como indica el Papa Francisco, no hay servicio al altar, no hay liturgia que no se abra al servicio de los pobres. Y no hay servicio a los pobres que no lleve a la liturgia. Por lo que tenemos que abordar el servicio de la caridad. Por lo general, al hablar de esto, tendemos a confundir la caridad con la beneficencia. Cuando la caridad que el diácono debe servir es primordialmente una realidad teologal. Es la caridad de Dios, es decir, la vida o esencia divina que une a las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. Pues, como dice San Juan, Dios es amor. En este sentido, y sobre todo el diácono permanente, en cuanto servidor constante y no transitorio de la caridad, ha de ser el hombre de la comunión.
porque la caridad de la que se habla, que tiene que servir, es fundamentalmente la comunión trinitaria. El hombre de la comunión que se esfuerza por conjugar al servicio del crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, los distintos ministerios, tareas y servicios presentes en ella, convirtiéndose así en el custodio del servicio en la Iglesia, como os pide el Papa Francisco, en el catalizador, por así decir, el garante de la diaconía de todos los cristianos. No en el sentido de que vosotros creéis, o sea, generéis, o pongáis esta caridad, esta comunión, eso lo hace el bautismo y los otros sacramentos, sino en cuanto que la suscitáis, la promovéis, la impulsáis y desarrolláis, conduciendo de ese modo a todos los bautizados a ser lo que deben ser, un pueblo de diáconos. Pues suscitar la actitud de servicio en todos los ámbitos de la Iglesia es la finalidad última de la diaconía de la caridad que debe prestar el diácono. Leed el directorio, el número 38. Ya que la diaconía de la caridad es tarea de toda la Iglesia y no exclusiva del diácono permanente. Él está al servicio que esa caridad debe estimularla, promoverla, alentarla. En este sentido, no está de más recordar, porque somos humanos, que quien acepta el diaconado permanente lo ejerce para servir a una comunidad determinada que el obispo le entrega, a una iglesia particular donde el obispo lo pone, y no para ser amado y mimado por los miembros de esa comunidad. Cuidado con esto. Pero el ejercicio de este servicio a la comunión o caridad eclesial exige una serie de actitudes y de comportamientos humanos, morales y espirituales que sólo a través de una seria preparación y un cotidiano control sobre nosotros mismos pueden asegurarse de un modo adecuado. Se necesita una verdadera práctica de la ascesis, dirigida a obtener aquellas virtudes que Presbyterorum Ordinis III compendia diciendo que se aprecian en el trato social. Porque claro, el diácono es el hombre de la comunión, de las relaciones, y tiene que vivir esas virtudes que son propias del trato social y que Presbyterorum Ordinis dice que son la bondad de corazón, la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, la asidua preocupación de la justicia, la urbanidad y otras cualidades, a las que podríamos añadir la capacidad de comprender a los demás, de saber trabajar con otros y no querer ser protagonista, ganándose su confianza y suscitando su colaboración, de expresar juicios serenos y objetivos, de ser prudentes, discretos, que el mal de los curas es, ¿sabes lo que me han dicho? Discretos, reflexivos. Si quiere que alguien se entere de algo, no tienes más que ir al Palacio Episcopal y decir, oye, no digas nada, que me acaban de decir, y ten la seguridad que a la media hora lo sabe toda la diócesis. Porque aquello en cuanto acabe cogerá el teléfono, ¿sabes qué me han dicho? Por Dios, es que me conozco mucho a los curas, desde el seminario, entonces discretos, reflexivos, ecuánimes, no hacer acepción de personas y estar fácilmente dispuestos a escuchar, a perdonar, a consolar, etcétera, etcétera. Virtudes todas estas que se resumen, confirman y perfeccionan, más aún quedan transfiguradas sobrenaturalmente en la caridad pastoral que debe distinguir. Es este un campo de ascesis, por tanto es espiritual, esto es un campo de ascesis en el que debéis y debemos empeñarnos asiduamente con tesón. Pues no se trata de actitudes que se adquieran de una vez para siempre, sino que continuamente, cada día, hay que estar suscitando en nosotros. Mirad al respecto de esto también lo que el directorio afirma en el mismo número 38. Ahora, el refrán dice que el amor, la caridad bien entendida, empieza por uno mismo. Pues que sea así en vuestro caso. Que empiece por vuestra casa. Que seáis dispensadores de la caridad, diáconos, en vuestra casa y en vuestra familia, construyendo la iglesia doméstica. Porque uno
que no sirve la caridad en su casa, ¿cómo la va a servir a la Iglesia de Dios? Podemos decir, parangonando a San Pablo, uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la Iglesia de Dios? ¿Dónde vas a hablar, no sé, de amor de Dios allí en la parroquia y atender a los pobres? Si en casa, pues eso, no soportas a tu mujer, riñes con ella, con tus hijos. El primer campo de ejercicio de la caridad diaconal es la propia familia. La espiritualidad del diácono permanente casado engloba la espiritualidad matrimonial, no la elimina, como ya he recordado al inicio como premisa de la charla. Pero tiene más campos. Que vuestra predicación de la palabra no sea solo de palabras, sino con obras. Ejercer la caridad sobre todo con los hermanos diáconos. A veces es muy fácil ejercer la caridad con los de fuera, pero con los de dentro. Ejercer la caridad con los presbíteros, al igual que con el obispo, que necesita mucha caridad, dándoles apoyo moral y espiritual en todo, ¿es verdad? Sí, es verdad. Dios te lo pague. Pobres obispos que están ahí, vamos contra ellos. Necesitan nuestro cariño. Estando en comunión con ellos, comunión con el obispo y con los presbíteros, tema que tratamos en la última reunión de los delegados. Rezad por los feligreses o por la gente encomendada a vuestro cuidado pastoral, pues el encuentro con Dios, que es amor, lleva necesariamente al encuentro amoroso con el prójimo. Por eso el diácono permanente debe conocer las necesidades del pueblo fiel, para incluirlas en la oración personal y litúrgica, para presentarlas al párroco o al obispo si fuera necesario, todo a ejemplo de María en las bodas de Caná. De un modo especial, el diácono permanente en su servicio de la caridad debe prestar atención a los pobres y necesitados, pero no entro en esto porque lo sabéis muy bien. Y tened en cuenta, y con esto ya concluyo, que esta diaconía de la caridad es inseparable de la diaconía de la palabra y de la liturgia, ya que tiene el mismo origen que ellas, la caridad pastoral de Cristo, que no ha venido a que le sirvan, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Si la palabra que predicáis no se encarna y la liturgia que celebráis no se hace vida, si ambas no os llevan a servir y a dar vuestra vida por todos, no sirven de nada, o de bien poco sirven. Por tanto, la diaconía de la caridad es la piedra de toque que verifica la veracidad de las otras dos diaconías, por lo que no podéis postergarla ni dejarla de lado, sino otorgarle el puesto preeminente en vuestra espiritualidad como diáconos permanentes. Pues en el fondo, esta no consiste más que en imitar el servicio de Cristo, que encuentra su expresión necesaria en el amor de caridad, en el don de sí mismo, propio del buen pastor y del siervo de Yahvé. Muchas gracias por vuestra atención. Después de esta preciosa conferencia profunda, que yo creo que deberíamos publicarla, lo vamos a publicar, si Dios quiere, también la del año pasado, que ya ahí fueron magníficas también. Pues ahora yo creo que se requiere un breve diálogo, un diálogo hasta la Eucaristía con las vísperas que tendremos, si Dios quiere, y entonces pues ese diálogo que me parece que puede ser fundamentado magníficamente lo que es la espiritualidad del diácono permanente, también de su mujer, que será un tema que seguiremos también desarrollando. Pero sin lugar a duda que esto suscitará muchas preguntas. Dejamos a Juan Carlos para que pase el micrófono a quien quiera preguntar. Yo quiero simplemente decir que esto ha sido una joya y como joya se tiene que... Yo el mismo pensamiento que ha dicho el señor obispo lo tenía también presente, que se publique, que lo podemos tener todos los diáconos. Muy bien. Una pasada. Muy bien. Seguramente que puedes, a la luz de esto, suscitar también algunas preguntas, algunos interrogantes o algunas aportaciones, no siempre, porque a veces
Parece que tenéis que preguntar porque todo lo demás lo sabemos los que estamos aquí, no es así, sino muy bien. Allá ahí en el fondo, Juan Carlos. Hay que romper el hielo enseguida ya. Lo que hay que hacerlo es callar. Buenas tardes, David de Burgos. Hombre, de Burgos. No sabes de Burgos. Sí, gracias por la ponencia. Yo una simple, a ver si podía usted ahondar en un tema, porque a raíz de una cosilla que usted ha dicho, pues me ha suscitado a mí ciertos interrogantes. Me refiero un poco al apartado este de fundamentos de la espiritualidad diaconal, lo voy a leer, lo que ha puesto usted aquí. Dice, la santidad del diácono se realiza siempre y solo a través del cumplimiento de su ministerio. Estoy pensando a lo mejor en diáconos que por la razón que sea, personal, de enfermedad, incluso eclesial, por lo mejor se ve mermado en ese ministerio. No sé, un diácono que tiene una enfermedad, que se ha quedado en una silla de ruedas, no sé, o que por lo que sea, diocesanamente, pues le han relegado, no sé. ¿Su santidad es mermada por eso? No, no va. Es decir, en absoluto, el caso del ministerio también, del señor obispo, de que no, El ministerio. eso es, bueno, pues, estamos hablando del diácono en condiciones normales, entonces normales. Lo que quiere decir es que un diácono no tiene por qué irse a buscar otras fuentes, a mirar otras cosas, donde alimentar su espiritualidad, cuando él tiene que santificarse, porque eso es la espiritualidad, no es una ciudad de cosas de oraciones, de recibo, él tiene que santificarse cumpliendo su ministerio. Y el diácono que ha quedado bien o postergado, pues a lo mejor tendrá que hacer la santidad en la obediencia, esa postergación, si es el obispo el que le ha dicho, pues tendrá que santificarse así. Y el diácono que ha quedado pues en silla de ruedas o postulato incapacitado, tendrá que santificarse, bueno, pues aceptando esa condición, ofreciendo su oración y tal, pero es decir, que no implica que solo si predica, bautiza o tal pueda santificarse, por supuesto, que no. Hablamos en condiciones normales, en condiciones normales. Un diácono se santifica ejerciendo bien, es decir, con espíritu su ministerio. Más preguntas, que seguro que las hay. Soy Benito de la diócesis de Toledo. Solo una pregunta, y es que cuando se ha empezado a hablar de la dificultad que tiene la vida de hoy, una vida espiritual, que esta tarde a primera hora don Francisco decía en una frase que la vida espiritual es la vida real, pero vivir en Cristo, ¿no? Pues a mí me interrumpe mucho, y hablando de las dificultades que tienen en la vida, las prisas, las tareas, la multiplicidad de acciones, los diáconos permanentes que son y los que estamos en los inicios del camino, que estamos llamados a vivir en el mundo, y por tanto me saltaba un poco una alarma y quiero decir que esto en nosotros se multiplica, porque el presbítero, pues digamos, no tiene esa llamada a la vida del mundo. Nosotros sí estamos, tenemos esa dimensión, digamos, laical, de vivir en el mundo, trabajar en el mundo, relacionarnos con las personas que están en el mundo, en la sociedad, muchas de ellas fuera, pero vivir una espiritualidad, digamos, a la vez muy radicada en el sacramento del orden, ¿no? Esto es una tensión muy, muy dura, muy difícil. A mí me creaba un poco de inquietud, es decir, es duro, no sé cómo esto, estamos todavía en los inicios, pero quería dar una palabra un poco de luz sobre esto. Sí, bueno, yo creo que en vuestro caso, nosotros también estamos en el mundo, pero no estamos casados. Vosotros, porque estáis casados, tenéis suegra, como dice el Papa. Vosotros tenéis suegra. No sé con qué maldad argentina nos decía esto, ¿no? Tenéis suegra, que es otro medio de santificación, ¿eh? No lo olvidéis, es otro medio de santificación. Bien, pero claro, ciertamente la tensión dispersiva que el mundo ejerce sobre nosotros es grandísima. Y si no sabemos, pues digamos, privilegiar la vida espiritual, no quiere decir que nos apartemos de todas esas tareas, pero si uno no sabe discernir en su jornada, que ha de tener un tiempo de oración, un tiempo de dedicación al Señor, que le permita después sobreponerse a toda esa tensión, acaba siendo arrastrado y barrido por ella. ¿Cómo ocurre? Yo lo veo en muchos sacerdotes recién ordenados, con mucha ilusión, pero son de pronto, digamos, aplastados por el peso de las tareas pastorales y administrativas, y si no llevas dentro de ti toda una carga espiritual
y sabes defender, es decir, esos momentos de encuentro con el Señor, de diálogo con Él, aprovechando incluso el tiempo más tonto. Y digo muchas veces, oye, podéis rezar mientras vais al trabajo, con el coche, en el metro, ir paseando, ir andando, pero aprovecha todo lo que tienes para estar con el Señor, porque luego no puedes, luego tienes que atender las necesidades de tu trabajo, de la parroquia, de lo que sea. Pero si no luchamos por tener un corazón espiritual, un momento de espiritualidad, pues vamos a ser vencidos, vamos a ser barridos, totalmente. Y por eso me parece muy acertada la nota de la Comisión para la Doctrina de la Fe, en el sentido de que, bueno, es que la espiritualidad es lo decisivo. A lo mejor en otras épocas se ha acentuado más la acción social, el compromiso, tal, pero es que nuestro momento donde nos jugamos el ser de la Iglesia es en la espiritualidad. Y esto debemos de tenerlo claro y sentir con la Iglesia, en este caso con nuestros pastores que nos dan estas indicaciones, y privilegiar eso, decir, oye, sin descuidar lo otro, por supuesto, sin descuidar la acción social, el testimonio, pero o privilegiamos o cuidamos la espiritualidad, estamos perdidos. Porque hoy en día, es decir, la gente está buscando, pues eso, no sé, modelos de espiritualidad. Porque la gente está, como nosotros, tan aplastada por las obligaciones que tiene, los problemas que encuentra, la incomprensión con la que se topa y tal, que todos van buscando, pues eso, a ver dónde se relajan, a ver dónde tal, y buscan pues técnicas a veces espirituales muy extrañas al cristianismo. Y a nosotros también toca hacer ver que con el Evangelio nosotros podemos descansar, como dice el Señor, venid vosotros solos, descansar, ir conmigo, y hacer ver también que su yugo es llevadero y su carga es ligera, pero tenemos que hacerlo ver. Que la gente nos vea a nosotros y que la gente diga, uy, no sé, ¿para qué me tengo que ir yo que sea a un cursillo de meditación trascendental? Si oyendo predicar a mi diácono permanente, eso me da un sosiego, una paz, una calma, O siguiendo a confesarme me ahorro el psiquiatra. Es verdad. Yo la mitad de la gente que confieso digo, mire, no tiene nada de pecado, tal. Todo lo que tiene son problemas que contar, necesidad de que la escuchen o le escuchen, tal. Y hasta tú estás pacientemente ahí escuchando, pues sí, aconsejando, hablando, y después ha hecho una terapia. Y se ha ahorrado el psiquiatra del psicólogo. La gente te pregunta, oye, te ahorrarías y te gastas en esas terapias, todo eso. Pero somos nosotros los que tenemos que reflejar ese rostro espiritual. Y no se trata de decirlo, de condenarlo, se trata de que lo vean en nosotros, de que tenían los iniciantes, se vean contento, transfigurado, como salía Moisés después de hablar con el Señor, que te vean decir feliz, pero bueno, pero este señor, ya probablemente, con los problemas que tiene en casa, con tal, con lo otro y tal, ¿cómo puede estar así tan tranquilo, tan serio, tan feliz? Pues el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por valles oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. Ya está, y eso o nos lo creemos o no, si es solo para cantarlo, para dejarlo tal, y ya está. Pero tienen que verlo en mí. Tienen que verlo en mí. Es decir, y si no, cuando vean eso, dirán, pues oye, esto vale la pena. Tenemos que hacer de nuestro ministerio evangelio, es decir, buena noticia. A veces hemos hecho eso, carga, imposición, tal, el evangelio. Bueno, no me enrollo porque no soy un budista. Más preguntas, que están muy interesantes. Muy cortito. Yo soy franciscano y yo mismo, mejor dicho, anoche en la cena en comunidad, algunos hermanos dicen, no tiene sentido el que vayas, porque no estás casado. Y dije, yo estoy casado y comprometido con la Iglesia y con la orden franciscana. Eso me recuerda a otro tema, del que no he hablado, que es la espiritualidad esponsal. También tienes suegra, ¿no? Claro. Pasa que aquí no lo he tratado porque sois casados y tal, pero cuando hablo con los sacerdotes, les digo, bueno, que vuestro ministerio, no solo del obispo, también los sacerdotes, es un ministerio esponsal. El obispo, el sacerdote, se desposa con la iglesia. Y esa iglesia, una orden, una comunidad a la que te han enviado a servir y tal, una esposa, esa comunidad, esa parroquia, a la que le debes fidelidad en lo bueno y en lo malo, como a tu mujer. A veces lo que sería dramático es ver que hay padres o hay esposos que hacen más por sus esposas y por sus hijos que lo que un diácono permanente o un sacerdote hace por su parroquia. Eso sí que es triste ver esto. Entonces la espiritualidad esponsal nos lleva al
el sacrificio, naturalmente. Es decir, nos lleva a saber que hemos sido eso, desarraigados, desposeídos, dados, como en matrimonio, es decir, a una comunidad a la que le debemos nuestra fidelidad, nuestra entrega, igual como se alimenta y se trabaja por los hijos, pues trabajar por alimentarlos, por criarlos, y ya digo, sería muy triste ver que nosotros hacen más que nosotros. Esa espiritualidad responsable es muy, muy importante. Y hay que recordarla y hay que vivirla. Lo tengo claro. Muy bien, así me gusta. Más preguntas. Los últimos 5 minutos para descansar un poco. Perdón, Miguel. A mí me da pánico muchas veces cuando escucho hablar de ese nivel de responsabilidad en el cual yo me lo digo a mí mismo y se lo digo muchas veces a los catequistas. Habrá gente que crea o no crea en Cristo mirándonos a nosotros. Eso me da a mí un nivel primero de asombro, ¿no? ante el atrevimiento de Dios de elegirnos a cada uno de nosotros. Y segundo, pánico. Pánico. Temor y temblor. Absolutamente. Entonces, yo agradezco muchísimo que después de tantísimos años de hablar de qué es lo que tenemos que hacer, de cuál es la misión, de todo eso, pues nos hayamos ido este año a la centralidad. Porque o tenemos el Espíritu de Cristo o no somos nada. Yo que pertenezco también al grupo Scout y a todo eso, si a un cristiano le quitamos la centralidad de nuestra fe, nos convertimos en una ONG vacía, nos convertimos en un centro lúdico, en un equipo de fútbol o en una ludoteca. Pero quitamos el centro. Y cuando yo escucho todo esto y veo que somos de barro, Dios mío, sin espiritualidad, Dios mío, ¿cómo se atrevió el Señor con lo que estamos aquí? Si no fuera porque el Espíritu está aquí, Dios mío, yo agradezco muchísimo que este año se haya dedicado a la espiritualidad. Pues mira, así es, Gabriel. Cristo hoy en día no tiene más rostro que mostrar a los hombres que el tuyo y el mío. No tiene más rostro que el nuestro. Y esa es nuestra tremenda responsabilidad. Pero también lo que dice el apóstol, sé de quién me he fiado. De quién me he fiado. Y lo que se dice el día de la ordenación, Cristo que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Eso hay que tener que decir la confianza. Si la responsabilidad no va unida con ese sentido de confianza, nos aplasta. Pero si va unida a ese sentido de confianza, puedes decir con Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me lleva, si es Él. Y nada, pues oye, muchas gracias. Así es. ¿Alguna pregunta más?